Mira, nosotros estamos apoyando al presidente en la propuesta que ha enviado al Congreso. Es una propuesta que nos permite de manera temporal darle un aire al Ministerio Público, permitir que desde adentro se reestructure y que cuando ya esté la Junta Nacional de Justicia ya se puedan hacer los nombramientos de los fiscales supremos tal como correspondería, ¿no? Pero en este momento, y bajo la evaluación de ellos, pero en este momento tenemos que darle un aire de temporalidad para que esto funcione. Creemos ya que también el ciclo del señor Chávarri se cumplió y él debería renunciar si algo de dignidad le queda después de lo que ha sucedido, ¿no? Porque lo que hizo, atropellando a la población, donde hubo tanta indignación de la población en todas las provincias del Perú, en Lima, de todas las clases sociales, se sintieron burlados. Entonces yo creo que el hecho tuvo que finalmente obligarlo a retroceder, pero ya en sus idas y venidas, el hecho de que sus propios fiscales que habían aceptado ir con él renuncien, bueno, eso demuestra pues su liderazgo está perdido, ¿no? No corresponde tener un fiscal de la nación de esa categoría y de esas características. Entonces corresponde más bien que comience la reforma. Y por eso desde Peruanos por el Cambio estamos apoyando al presidente en este tema de la medida, que se debe batir una propuesta de ley que se tiene que debatir en el Congreso y se tiene que enriquecer en el Congreso. No puede ser vista como una imposición del Ejecutivo, ni mucho menos. Es una mirada desde el Legislativo que lo va a hacer posible y obviamente nos permitirá darle una transición adecuada o una reforma. Pero sonó un poquito a que el presidente nuevamente ponía al Congreso contra la pared cuando decía que se discuta lo más rápido posible para no llegar a una cuestión de confianza. Y estamos con esta espada de Damocles que si el Congreso le niega la confianza otra vez al presidente, chao Congreso. Pero es que también el Congreso no había actuado, ¿no? El Congreso ha estado actuando realmente y hemos sido muy críticos desde nuestra bancada también, de que ha estado protegiendo al señor Chávarri todo el tiempo, ¿no? O sea, no se le ha hecho las investigaciones que debería hacerse, no se ha permitido el tema de las acusaciones constitucionales, ni siquiera que suba de la subcomisión a la comisión permanente y luego al pleno, ni siquiera. O sea, el debate se ha ido postergando porque hay que hacerlo en orden de prelación, según dicen. Eso no sucedía en otros momentos. Entonces lo han hecho con él, sí, pero con otras personas, inclusive de su propio partido, lo han hecho y pero con mucha velocidad. Pero los fujimoristas se molestan, ¿no?, cuando les dicen eso, ¿no? Como con otros sí actuaban rapidito y ahora con este caso se demora. Ese es el problema de ellos, ¿no? Se contradicen a sí mismos, ¿no? Porque en algunos casos sacan leyes en media hora y saltándose las comisiones. Y en otros casos, no, demoran, lo pasan en varias comisiones, lo vuelven, lo revierten. Entonces, depende del gusto del cliente, ¿no? Y así no debe ser, pues, porque uno debe hacerlo en función al desarrollo del país, en función a los intereses prioritarios de nuestra patria, no los intereses de cada grupo partidario o los intereses particulares. No se puede hacer así. Y ahora, esta posición de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, quien ayer ha tuiteado, ha mandado como 5 o 6 tweets, y básicamente le saca la alfombra a Pedro Chávarri, ¿no es cierto? Y dice que mi bancada discuta y priorice el proyecto que ha presentado el presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, era obvio que tenían que tomar una decisión así, porque si no los va a arrastrar, y yo creo que en este sentido la señora ha tomado una decisión inteligente, la va a arrastrar en el deterioro que tiene personajes como el señor Chávarri. Si ella quiere tener un caso de una buena defensa en su caso, que tiene todo el derecho además, y que puede ella ir a la segunda instancia, decir que lo que le han hecho a ella no es justo y hacer los reclamos adecuados, no se condecía con un soporte permanente al señor Chávarri, que además da la impresión que estaba protegiendo a la impunidad, al evitar que saliera la información de Brasil de manera adecuada, ¿no? Con respecto al tema del lavajato. Entonces, en su propio caso, ella yo creo que ha optado por el mejor camino, ¿no? Y obviamente, estas miradas cerradas que tienen algunos congresistas que actúan pues con la pasión en la cabeza caliente, para decirlo de alguna manera, en vez de evaluar esto con un análisis político, ¿no? O sea, ese es el error que creo que ha tenido el fujimorismo. Ha mostrado músculo todo el tiempo, golpe, pero no ha mostrado la habilidad de generar los espacios de diálogo. Yo espero que ahora que hay unos cambios y hay gente que dentro del propio fujimorismo está evaluando, buscar más bien otras fórmulas más dialogantes, se pueda llegar. Y este es un buen ejemplo, ¿no? Podernos sentar a hablar de esta norma con la prontitud debida,
Eso evita cualquier cosa del voto de confianza que se hace innecesario. Si ya hay una vocación de diálogo, ya no es necesario entrar en esa confrontación. Después de la experiencia de Pedro Pablo Kuczynski con el tema de Westfield Capital, ¿ustedes están tranquilos, peruanos por el cambio, con la información que pueda venir de Brasil? Yo creo que sí, porque en el caso del presidente Kuczynski, bueno, obviamente lo va a tener que probar y va a trabajar y está trabajando con sus abogados en ese sentido. Queda claro de que él no ha recibido plata corrupta, él si ha trabajado alguna vez, ha sido consultorías para financiamientos que no tenían nada que ver directamente con la asignación de obras, y que en algunos casos se está confundiendo lo que hizo un ex socio suyo como si fuera suyo, ¿no? Pero eso lo va a aclarar el presidente Kuczynski, estoy segura, ante la ley, como debe ser. Entonces la tranquilidad está ahí y nosotros, el presidente está dispuesto a ir hacia todo el proceso legal, se ha sometido, ni siquiera con avances, en momentos solamente de investigación preliminar, a que le congelen sus cuentas, a que no pueda, ¿cómo se llama?, ni siquiera salir del país y ver a su familia, él está solo. Entonces, digamos, él ha tenido todas las... Y adulto mayor, además, ¿no? Con un hombre de 80 años que no puede irse ni siquiera a hacer sus chequeos médicos como corresponde. Pero dado eso, y se ha sometido a toda la ley, él va a seguir acá dando información adecuada al Poder Judicial y dando todas las muestras de que aquí no ha habido ningún acto de corrupción.